Ha sido llamado a comparecer el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, en torno a ese acuerdo que se logró tanto por México como por Estados Unidos para que no se impusieran aranceles a los productos mexicanos. Marcelo Ebrard haya participado en un primer momento en esta comparecencia, pero Silvia Arellano tiene más detalles de lo que hasta ahora se ha dicho. Adelante, Silvia, te escuchamos y actualizamos contigo. Buenas tardes. Hola, Tania, muy buenas tardes. Así es, pues recordemos que aquí en el Senado se está el proceso de ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía, de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, pues han manifestado de manera unánime su postura en favor de aprobar este instrumento comercial. Sin embargo, Tania, también pues recordemos que los senadores dispensaron la lectura del dictamen y concluyeron su discusión, decretando un receso y acordaron recoger las firmas de esta votación para este viernes, después precisamente de que concluya esta comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Ellos ya se encuentran aquí en el Pleno del Senado en esta discusión, en esta comparecencia que se está llevando a cabo. Hace un minutito nada más acaba de concluir la primera participación del canciller Marcelo Ebrard. Él hizo un recuento de cómo se dio todo este tema de los aranceles, de la imposición de aranceles que quería hacer Estados Unidos. Dijo que ellos estuvieron haciendo un análisis y en caso de que se hubieran aprobado, pues se habían perdido 10 millones de empleos aquí en el país y también pues habría diversos incrementos. Por eso dijo que se diseñó una salida a lo que llamó una ratonera. Él expuso ante los diputados y senadores de la comisión permanente que como parte de este proceso y de estas conclusiones a las que ellos llegaron de esta salida, pues se propuso el despliegue de la Guardia Nacional en el territorio, sobre todo en la parte sur, también el fortalecimiento de la migración, que dijo aún es un tema delicado. También dijo que se inició la aplicación del Plan de Desarrollo Integral con Estados Unidos y también dice que que Estados Unidos no se había pronunciado sobre ese tema. Dijo que las medidas se han venido discutiendo, que todo está conforme a la ley. También pues ante las críticas que se ha tenido precisamente por algunos legisladores como el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en el sentido de enviar a la Guardia Nacional hacia la frontera sur, pues Marcelo Ebrard dijo que él no es nadie para evaluarse, que hay evaluaciones críticas, que otras son más moderadas y otras a favor. Dice que la valoración que se haga con todos los elementos pues debe de ser la correcta y que si alguien tiene un mejor método para este problema que se está enfrentando, pues que lo diga y que lo proponga. También el canciller Marcelo Ebrard dijo que llegaron con un ultimátum a Estados Unidos, pero salieron también con un convenio. Esta es la primera participación que está realizando el canciller. Dice que posteriormente está hablando ya la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y después, Tania, pues habrá una ronda de preguntas y respuestas por parte de los legisladores y luego los secretarios volverán al pleno, a la tribuna para dar respuestas precisamente a las inquietudes de los legisladores. Después, Tania, de que concluya esta comparecencia, pues se reunirán las comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía, de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores de América del Norte para firmar, si así lo consideran, de manera unánime este tratado comercial, de esta ratificación, para que la próxima semana sea aprobado durante un periodo de sesiones aquí en el Senado, Tania. Correcto, Silvia, muchas gracias por este reporte. Si te parece, y la audiencia también, vamos a escuchar un poco de la participación de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que también está compareciendo en el Senado. Buenas tardes, Silvia. La matriz o a otra filial en Estados Unidos. Esto entonces nos caracteriza al comercio de exportación con ciertos puntos importantes y que nos explican cómo fue que participamos en la negociación de hace 10 días. Estábamos en este recinto entregando el texto del TEMEC para la aprobación del Senado y dejamos los celulares afuera. En minutos en que estábamos escuchando los posicionamientos de las distintas fracciones
en este recinto fue que apareció un tuit del presidente Trump y posteriormente una notificación de Casa Blanca donde se anunciaba una entrada, una imposición de aranceles a partir del 10 de junio como medida que se aplicaba por el aumento de la llegada de migrantes, sobre todo centroamericanos, a la frontera sur de los Estados Unidos. Cabe aquí decir que para esa medida se respaldó en una ley de emergencia económica, conocida como la IEPA. Esa ley se ha aplicado, entre otros países, a Irán, Siria, Libia, Irak, Somalia. Y se ha aplicado en momentos donde a esos países se les denomina enemigos de los Estados Unidos. Cuando nosotros nos enteramos que era esta la base de la imposición de aranceles, en la Secretaría de Economía sabíamos que contábamos con instrumentos legales para una defensa de esa medida. Y contábamos con esos instrumentos legales porque lejos de ser enemigos de los Estados Unidos, somos sus socios. Y somos sus socios estratégicos. Tenemos en el artículo 302 del TELECAN, hoy vigente, y el artículo 2.4 del TEMEC, tratado que está en aprobación en esta Cámara, los mecanismos para entablar una defensa respecto a la imposición unilateral de aranceles. Pero también podíamos, y lo sabíamos desde la tarde del 30 de mayo, que contábamos que podíamos recurrir a la Organización Mundial del Comercio, organismo multilateral en el que hemos participado activamente en su reforma y que contábamos entonces con otro mecanismo de defensa frente a la imposición unilateral de aranceles. Además de estos dos mecanismos de defensa, que hay que decirlo, son lentos, no son tan expeditos como uno quisiera y no pueden frenar en menos de 10 días una medida, una amenaza de una imposición de aranceles de esta naturaleza. Empezamos también a trabajar en otro tipo de mecanismos, como es los mecanismos de solución de diferencias entre estados dentro del TELECAN, que es el capítulo 20 o el capítulo 31 del TEMEC. Pero también empezamos a trabajar en una lista de retaliación, una lista que nos permitía responder con medidas arancelarias esa imposición del 5% primero, 10% después y así hasta un 25% de aranceles. Comenzamos a trabajar en esa lista de aranceles y al mismo tiempo prepararnos para una negociación que no queríamos en ningún momento, y nunca lo planteamos así, no queríamos que fuera de aranceles. No estábamos discutiendo aranceles, no estábamos discutiendo si entre dos socios que tienen vigente un tratado de libre comercio iba a haber aranceles. Y tenemos un antecedente previo muy cercano, que es la imposición de aranceles bajo otra ley, la 232, para el caso de acero y aluminio, y que habíamos tenido una resolución favorable a principios de mayo, donde Canadá y México lograron que los aranceles que se impusieron a acero y aluminio fueran retirados.
y nosotros habíamos también aplicado ahí medidas de retaliación y habíamos llevado nuestros casos a OMC y nuestros casos a Telecán. Entonces sabíamos que teníamos nosotros esos instrumentos y llegamos a Washington convencidos que la discusión no era una discusión de aranceles, pero teníamos que estar cercano a esa. Es parte de la comparecencia de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, en este momento en el Senado, y está detallando qué argumentos, qué medidas aplicaron para defender a México y negociar un acuerdo con Estados Unidos que entró en vigor esta misma semana. Usted recordará, para que no se impusieran aranceles a los productos mexicanos que había anunciado el presidente estadounidense Donald Trump. Está dando a conocer qué es lo que utilizó la comitiva mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard para lograr este acuerdo, que en este momento pues están ya corriendo ese plazo de los 45 días, 40 ya.